Se negó a tender la mano a quien lo llamaba hermano. Firmó una sola carta y cambió el destino de un imperio para siempre. Pensaron que era aburrido, invisible, carente de carisma. Pero detrás de ese silencio estaba una de las figuras más frías y calculadoras de su tiempo. Observó silenciosamente el colapso de tronos. Pretendió no escuchar los gritos de auxilio. Y luego, salvó a otros. Aquellos que le eran útiles. ¿Por qué? No era debilidad, era una elección. En este video, contamos la historia de un hombre que se convirtió en rey por accidente y transformó ese accidente en estrategia. De cómo un monarca poco notable se convirtió en testigo de traiciones, conspiraciones, negativas a salvar, y una guerra que desgarró todo lo que se suponía debía proteger. Un rey, una negativa, y una cadena de eventos que llevó a la caída de dinastías, naciones y vidas. La verdad más perturbadora llega al final, y entenderás por qué permaneció en silencio incluso cuando el silencio era mortal. George Frederick Ernest. Albert llegó al mundo el 3 de junio de 1865, a una vida que debería haber sido gloriosamente predecible. Los segundos hijos de príncipes no se convierten en reyes, se convierten en almirantes, embajadores o coleccionistas excéntricos de mariposas raras. El joven príncipe creció a la sombra de su hermano mayor Albert Víctor, el heredero que algún día llevaría la corona. Su infancia se desarrolló a través de las grandes propiedades de la familia real, supervisados por niñeras que hablaban en tonos susurrados y tutores que se inclinaban antes de enseñar aritmética. John Neal Dalton se convirtió en su educador compartido, un hombre que entendía que los príncipes necesitaban más que aprendizaje de libros. Introdujo disciplina en sus vidas, estructura en sus días. Mientras Albert Víctor luchaba con la concentración y la atención, George absorbía cada lección con precisión metódica. Pero incluso entonces, algo distinguía a George. Donde su hermano mostraba encanto natural y conversación fácil, George se retraía hacia sí mismo. Hablaba cuidadosamente, deliberadamente. Algunos lo llamaban timidez, otros lo reconocían como observación. La casa real funcionaba como una máquina bien aceitada. Cada miembro conocía su papel, su lugar, su futuro. El lugar de George era claro: apoyar a su hermano, servir a la corona, desvanecerse en el trasfondo de la historia. El universo, sin embargo, tenía planes diferentes. Entonces llegó 1892. Albert Víctor contrajo influenza y murió en 6 días. George Frederick Ernest. Albert, el segundo hijo que nunca debió gobernar, de repente se encontró segundo en la línea de sucesión al trono. Todo cambió. Nada volvería a ser lo mismo. La Marina Real formó a George de maneras que ningún aula podría haber logrado. A los 12 años, intercambió sus tutores por la cubierta ondulante de un buque naval. La sal marina y los vientos de tormenta no se preocupan por la sangre real. El HMS Bachante se convirtió en su aula flotante, llevándolo a él y a Albert Víctor, a través de océanos que la mayoría de las personas solo veían en Atlas. Bajo la guía continua de Dalton, encontraron mundos que existían más allá del ambiente cuidadosamente controlado de los palacios británicos. En Japón, el joven George conoció al emperador Meiji, un gobernante que estaba transformando su antigua nación en una potencia moderna. El encuentro duró solo minutos, pero la impresión perduró. Aquí había un monarca que entendía el cambio, que se doblaba con el viento en lugar de quebrar contra él. Los hermanos visitaron Australia, donde vastos paisajes se extendían más allá de cualquier horizonte que hubieran conocido. Caminaron por India, donde millones de súbditos vivían vidas completamente diferentes a las suyas. Cada puerto, cada encuentro, cada conversación agregaba capas a la comprensión de George de lo que significaba gobernar a personas que nunca podría conocer verdaderamente. El comando naval siguió naturalmente. HMS Thrush, luego HMS Melampus. George
Aprendió a dar órdenes que los hombres seguirían hasta el peligro. Descubrió el peso de la responsabilidad cuando las vidas colgaban en la balanza. Estas no eran lecciones teóricas sobre liderazgo. Eran prácticas, inmediatas e implacables. El mar le enseñó paciencia, observación y el arte del comando firme en condiciones inestables. Habilidades que demostrarían ser invaluables cuando las tormentas del siglo XX comenzaran a rugir alrededor del trono británico. La mujer que se convertiría en la reina Mary estaba originalmente destinada a otro hombre. María de Teck había estado comprometida con Albert Víctor, preparándose para una vida como la futura reina consorte. Su fallecimiento la dejó en una posición imposible, y a George en una igualmente desafiante. Su cortejo se llevó a cabo bajo los ojos vigilantes de la familia real, la prensa y una nación que necesitaba creer en la estabilidad de la monarquía. Lo que comenzó como deber, sin embargo, creció hacia algo más profundo. Mary poseía una inteligencia y fuerza que complementaba la naturaleza cuidadosa de George. Su boda en 1893 marcó el comienzo de una sociedad que definiría ambas vidas. Siguieron 6 hijos: Edward, Albert, Mary, Henry, George y John. Cada nacimiento trajo alegría, pero también el peso de saber que estos niños heredarían un mundo muy diferente al que sus padres habían conocido. Como duque de York, George se retiró del servicio naval activo. Su nuevo papel requería habilidades diferentes: ceremonia, diplomacia, el arte de representar a la corona sin ejercer su poder. Aprendió a hablar en público, aunque su tartamudez natural nunca desapareció completamente. Dominó la danza intrincada de la monarquía constitucional, donde la influencia fluía a través de sugerencias en lugar de comandos. Los años entre 1892 y 1910 se convirtieron en un periodo de preparación que ni él ni la nación comprendían completamente. El imperio parecía estable, la economía fuerte, el futuro predecible. Sin embargo, bajo la superficie, se estaban construyendo presiones que pronto pondrían a prueba cada suposición sobre el poder, el progreso y la naturaleza misma de la realeza. George coleccionó sellos durante estos años, construyendo lo que se convertiría en la colección filatélica real. Los críticos lo desestimaron como un pasatiempo trivial. Se perdieron completamente el punto. En esas pequeñas piezas de papel encontró el mundo entero reflejado. Países que existían, imperios que habían caído, comunicaciones que conectaban lugares distantes y diferentes pueblos. Tal vez entendía, incluso entonces, que el mundo era más pequeño de lo que cualquiera imaginaba, y más frágil de lo que cualquiera quería admitir. Eduardo VII falleció el 6 de mayo de 1910. George Frederick Ernest Albert, el segundo hijo que nunca había esperado gobernar, se convirtió en George V, rey del Reino Unido y los dominios británicos de ultramar, emperador de India. La coronación en la abadía de Westminster, el 22 de junio de 1911, fue diseñada para mostrar toda la majestuosidad del Imperio Británico. Representantes de cada rincón del globo se reunieron para presenciar la ceremonia. El Festival del Imperio en el Palacio de Cristal siguió, mostrando los logros y recursos de los dominios. Pero incluso mientras el imperio celebraba su aparente fuerza, las grietas comenzaban a mostrarse. La ley del Parlamento de 1911 alteró fundamentalmente la relación entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El papel del rey en esta crisis constitucional reveló el delicado equilibrio que necesitaría mantener durante todo su reinado. George se encontró atrapado entre tradición y transformación. Las viejas formas de gobernar estaban siendo desafiadas por nuevas fuerzas democráticas. La Cámara de los Lores, una vez bastión del poder aristocrático, vio su autoridad dramáticamente reducida. La propia posición del rey requería navegación cuidadosa entre intereses políticos competidores. Su discurso de coronación, pronunciado con una voz que aún llevaba rastros de su tartamudez infantil, enfatizó el servicio sobre la soberanía.
habló de deber hacia el pueblo, no dominio sobre ellos. Aquellos que escucharon cuidadosamente oyeron algo nuevo en el tono de la monarquía británica. La ceremonia en sí fue magnífica, pero el hombre en su centro parecía casi incómodo con la pompa. George prefería la sustancia al espectáculo, la competencia silenciosa a los grandes gestos. Esta preferencia definiría su enfoque de la realeza durante los próximos 25 años. Mientras las multitudes se dispersaban y las ceremonias terminaban, George V enfrentó una pregunta que atormentaría todo su reinado. ¿Cómo lidera un rey cuando la naturaleza misma del liderazgo está cambiando a su alrededor? Irlanda en 1911 era un barril de pólvora envuelto en seda verde. La visita real a Dublín ese año debería haber sido una celebración de unidad dentro del Reino Unido. En cambio, se convirtió en una vista previa de los desafíos que definirían el reinado de George. El rey y la reina viajaron al castillo de Dublín, donde fueron recibidos con ceremonia oficial y protocolo cuidadoso. Sin embargo, más allá de los muros del palacio, una Irlanda diferente se estaba agitando. El sentimiento nacionalista crecía más fuerte, más organizado, más determinado a liberarse del dominio británico. En Cork, la pareja real encontró algo sin precedentes: resistencia organizada a su presencia. No la oposición violenta que vendría después, sino un hombro frío que hablaba volúmenes sobre la relación cambiante entre la corona y sus súbditos. George comenzó a entender que el imperio que había heredado no era la institución estable y eterna que parecía ser. Los lazos que mantenían unido al Reino Unido estaban siendo probados por fuerzas que sus predecesores nunca habían enfrentado. El nacionalismo irlandés era solo el comienzo. La respuesta del rey a estos primeros signos de inestabilidad reveló su carácter. En lugar de desestimar la oposición o responder con fuerza, buscó entender las tensiones subyacentes. Se reunió con líderes irlandeses, escuchó sus preocupaciones y comenzó a comprender la complejidad de gobernar una población diversa con lealtades en conflicto. Este enfoque se volvería típico del reinado de George. No gobernó a través de comandos o gestos dramáticos. Gobernó a través de paciencia, observación cuidadosa y disposición a adaptarse a circunstancias cambiantes. Los críticos lo llamaron debilidad. La historia lo juzgaría como sabiduría. Agosto de 1914 cambió todo. La Gran Guerra comenzó como un conflicto europeo distante, pero rápidamente engulló todo el imperio británico. George V, que había entrenado como oficial naval y entendía la estrategia militar, se encontró liderando una nación en guerra por primera vez en su reinado. Su reacción personal a la declaración de guerra fue compleja. Entendía la necesidad de la participación de Gran Bretaña, pero también comprendía el enorme costo que seguiría. El rey, que había viajado por el mundo de joven, sabía que este no sería un conflicto breve y glorioso. La guerra trajo desafíos sin precedentes a la monarquía. El sentimiento antialemán en Gran Bretaña creó presión para distanciar a la familia real de su herencia germánica. La casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, el nombre de la familia real desde el matrimonio de Victoria con Alberto, se convirtió en una responsabilidad en una nación luchando contra Alemania. La respuesta de George fue característicamente práctica. En 1917, emitió una proclamación cambiando el nombre de la familia real a la Casa de Windsor. Este no fue meramente un cambio cosmético, sino una redefinición fundamental de la identidad de la monarquía. La familia real británica sería en adelante inequívocamente británica. Los hijos del rey sirvieron en el esfuerzo de guerra. Edward se unió a los guardias granaderos, aunque fue mantenido lejos de las líneas del frente. Albert sirvió en la Marina Real, participando en la batalla de Jutlandia. Su servicio demostró que la familia real compartía los sacrificios exigidos a todas las familias británicas. La relación de George con el primer ministro David Lloyd. George fue a menudo tensa. El rey cuestionó algunas decisiones militares y se preocupó por las enormes bajas que se sostenían en el frente occidental. Sin embargo, mantuvo la propiedad constitucional.
ofreciendo consejo mientras respetaba la autoridad del gobierno para tomar decisiones finales. Tal vez la decisión más controvertida del reinado de George ocurrió durante este periodo, cuando la Revolución Rusa estalló y la familia Románov enfrentó encarcelamiento. Hubo discusión sobre ofrecerles refugio en Gran Bretaña. George, sin embargo, se negó a aceptar a sus primos rusos, temiendo que comprometería la posición de la monarquía durante tiempo de guerra. La guerra también trajo reformas democráticas significativas. La Ley de Representación del Pueblo de 1918 extendió los derechos de voto a todos los hombres mayores de 21 años y mujeres mayores de 30. El electorado se expandió de 7 millones a 21 millones virtualmente de la noche a la mañana. George V gobernaría sobre una Gran Bretaña más democrática que cualquiera de sus predecesores. El armisticio del 19 de noviembre de 1918 trajo paz a Europa, pero no al Imperio Británico. Los años inmediatamente posteriores a la guerra vieron una agitación que amenazó los fundamentos mismos del reino que George había heredado. La pandemia de gripe española barrió el globo, no mostrando respeto por fronteras nacionales o prerrogativas reales. La familia real tomó precauciones, pero George entendió que este enemigo invisible era más peligroso que cualquier ejército. Millones de sus súbditos enfrentaron una amenaza que ningún gobierno podía controlar completamente. A través de Europa, los imperios estaban colapsando. El imperio austrohúngaro se fragmentó en múltiples naciones. El imperio otomano se desmoronó, creando nuevos países y nuevos conflictos. El imperio alemán cayó ante la revolución. El imperio ruso ya había desaparecido en el caos de la guerra civil. George se encontró manejando el rescate de parientes reales griegos mientras su país descendía al tumulto político. El rey, que una vez había sido criticado por negarse a ayudar a los Románov, ahora trabajaba silenciosamente para extraer a miembros de la realeza en peligro de Grecia. Estas operaciones requerían discreción, habilidad diplomática y una comprensión clara de lo que era políticamente posible. El desafío más serio vino de Irlanda. La Guerra de Independencia Irlandesa estalló en 1919. Liderada por figuras como Michael Collins, que habían aprendido tácticas de guerrilla que las fuerzas militares convencionales luchaban por contrarrestar. El conflicto fue brutal, complejo y aparentemente intratable. La respuesta de George a la crisis irlandesa demostró su evolución como monarca. En lugar de simplemente apoyar la supresión militar, trabajó activamente por una resolución pacífica. Su discurso en Belfast en 1921 fue una obra maestra de comunicación política, apelando por comprensión y reconciliación. La Ley de Gobierno de Irlanda de 1920 dividió Irlanda, creando Irlanda del Norte como parte del Reino Unido y el Estado Libre Irlandés como un dominio autogobernado. Esta solución no satisfizo a nadie completamente, pero terminó el conflicto inmediato y creó un marco para el desarrollo futuro. A través de estas crisis, George mantuvo su compostura y su compromiso con la monarquía constitucional. No buscó imponer su voluntad a través de la fuerza, sino más bien facilitar soluciones a través de negociación paciente y diplomacia cuidadosa. Los años 20 trajeron una transformación fundamental del Imperio Británico. El viejo modelo de control imperial, donde Londres dictaba política a territorios distantes, estaba dando paso a un nuevo concepto de asociación voluntaria entre iguales. La Conferencia Imperial de 1926 produjo la Declaración Balfour, que redefinió la relación entre Gran Bretaña y los dominios. Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda ya no eran colonias subordinadas, sino naciones autónomas unidas por lealtad común a la corona. George V se encontró convirtiéndose no solo en rey del Reino Unido, sino separadamente rey de Canadá, rey de Australia y rey de Sudáfrica. Esto era más que un cambio en títulos. Era un reconocimiento de que el imperio estaba evolucionando hacia algo sin precedentes en la historia. El Estatuto de Westminster en 1931 formalizó esta transformación.
Los dominios ganaron independencia legislativa completa, capaces de aprobar leyes sin aprobación británica. El imperio se estaba convirtiendo en una mancomunidad, mantenida unida por historia compartida y beneficio mutuo en lugar de autoridad imperial. India presentó el desafío más complejo. El subcontinente contenía cientos de millones de personas con culturas, idiomas y religiones diversas. Los movimientos nacionalistas liderados por figuras como Mahatma Gandhi exigían autogobierno, pero el camino hacia la independencia estaba lleno de complicaciones. George observó mientras gobiernos sucesivos trataron de satisfacer las demandas indias mientras mantenían los intereses británicos. Las leyes de gobierno de India de 1919 y 1935 otorgaron mayor autonomía, pero fallaron en abordar la pregunta fundamental de la independencia. El rey entendía que India eventualmente se gobernaría a sí misma, pero el momento y el método permanecían inciertos. A través de estas transformaciones imperiales, George demostró una adaptabilidad notable. No se aferró a conceptos obsoletos de gobierno absoluto, sino que abrazó la evolución de su papel. El rey, que una vez había sido emperador de India, comenzó a verse a sí mismo como la cabeza simbólica de una asociación voluntaria de naciones libres. Los años 20 y principios de los 30 probaron la capacidad de George de permanecer por encima de la política partidista, mientras aún proporcionaba liderazgo firme. El rey, que había heredado un sistema político relativamente estable, se encontró navegando desafíos sin precedentes para el gobierno democrático. El primer gobierno laborista bajo Ramsay MacDonald tomó oficina en 1924. Por primera vez en la historia británica, los socialistas tenían el poder. George, a pesar de sus instintos conservadores, trabajó efectivamente con el nuevo gobierno. Entendía que la supervivencia de la monarquía dependía de su capacidad de trabajar con cualquier partido que el pueblo eligiera. La huelga general de 1926 llevó al país a un punto muerto. Los trabajadores, a través de múltiples industrias, abandonaron sus trabajos en solidaridad con los mineros en huelga. La respuesta de George fue característica. Pidió comprensión de las quejas de los trabajadores, mientras apoyaba los esfuerzos del gobierno para mantener servicios esenciales. El llamado del rey durante la huelga enfatizó empatía sobre autoridad. Habló de las dificultades enfrentadas por familias trabajadoras y la necesidad de que los empleadores reconocieran las preocupaciones legítimas de sus empleados. Este enfoque ayudó a mantener el apoyo público para la monarquía incluso durante un periodo de intenso conflicto social. El colapso económico global de 1929 creó la crisis doméstica más seria del reinado de George. El desempleo se disparó, las empresas fallaron, y el gobierno luchó por responder efectivamente. El gobierno nacional, formado en 1931, representó una coalición de partidos unidos solo por la severidad de la crisis. El papel de George durante la Depresión fue principalmente simbólico, pero los símbolos importan durante tiempos de incertidumbre. La decisión de la familia real de rechazar aumentos en los pagos de la lista civil demostró su disposición a compartir en los sacrificios de la nación. Estos gestos, aunque modestos en términos financieros, llevaron peso político significativo. La neutralidad del rey durante las crisis políticas no era indiferencia pasiva, sino compromiso activo dentro de límites constitucionales. Se reunió regularmente con líderes políticos, ofreció consejo basado en su experiencia y ayudó a facilitar comunicación entre partidos opuestos. Su influencia era real, aunque principalmente invisible al público. Detrás de las ceremonias públicas y negociaciones políticas, había un hombre cuyas características personales moldearon su enfoque a la realeza. George II no fue el monarca más carismático en la historia británica, pero poseía cualidades que demostraron ser perfectamente adaptadas a su era. Su personalidad reservada, que algunos confundieron con frialdad, realmente reflejaba un sentido profundo de responsabilidad. El rey, que tartamudeaba en público, hablaba elocuentemente en conversaciones privadas. Escuchaba más de lo que hablaba,
Observaba más de lo que juzgaba y entendía más de lo que revelaba. La colección filatélica real se convirtió en más que un pasatiempo. Se convirtió en una ventana al carácter de George. Su enfoque metódico para coleccionar sellos reflejó su enfoque sistemático al gobierno. Cada artículo fue cuidadosamente catalogado, cada adquisición considerada reflexivamente, cada decisión basada en investigación exhaustiva. Los críticos que desestimaron su colección de sellos como trivial, perdieron su significado más profundo. En esas pequeñas piezas de papel, George encontró el mundo entero representado. Países que existían, imperios que habían caído, comunicaciones que conectaban lugares distantes y diferentes pueblos. Su colección se convirtió en una representación física del imperio que gobernaba. La primera transmisión navideña real, en 1932, escrita por Rudyard Kipling, marcó una revolución en la comunicación real. Por primera vez, la voz del monarca llegó directamente a los hogares de la gente común. El patrón de habla cuidadoso y deliberado de George, moldeado por su tartamudez infantil, realmente realzó la intimidad del momento. La radio transformó la relación de la monarquía con el público. El rey, que una vez había sido una figura distante en túnicas ceremoniales, se convirtió en una voz familiar en las salas de estar familiares. Sus mensajes navideños enfatizaron servicio, deber, y los lazos que conectaban a todos los miembros de la familia británica, ya sea que vivieran en Londres o Melbourne. La conexión de George con el público se construyó sobre respeto en lugar de adoración. No buscó ser amado sino ser confiable. Su consistencia, su confiabilidad y su obvia dedicación a sus deberes crearon una fundación de confianza pública que serviría bien a la monarquía en los desafíos por venir. Los años 30 trajeron nuevos desafíos que probarían el liderazgo de George una vez más. El auge del nacionalismo agresivo en Alemania creó tensiones internacionales que le recordaron el periodo antes de la Gran Guerra. El rey, que había vivido a través de un conflicto mundial, observó con creciente preocupación mientras Europa se movía hacia otro. La salud de George comenzó a deteriorarse durante este periodo. Años de fumar fuertemente habían dañado sus pulmones, y la bronquitis crónica hizo las apariciones públicas cada vez más difíciles. Sin embargo, continuó cumpliendo sus deberes, entendiendo que la estabilidad de la monarquía dependía de la continuidad y consistencia. La crisis personal más seria de su reinado involucró a su hijo mayor, Edward. La relación del heredero aparente con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada, creó una crisis constitucional que amenazó el futuro de la monarquía. George entendió que las elecciones de su hijo tendrían consecuencias mucho más allá de la felicidad personal. La respuesta del rey a la situación Edward Wallis reveló su sabiduría política. En lugar de confrontar a su hijo directamente, trabajó tras bambalinas para explorar posibles soluciones. Entendía que la supervivencia de la monarquía requería apoyo popular, y ese apoyo no se extendería a un rey casado con una mujer divorciada. La relación de George con su segundo hijo, Albert, era bastante diferente. El futuro George VI era más silencioso, más cumplidor y más dispuesto a aceptar las limitaciones de la vida real. El rey comenzó a ver a Albert como un sucesor potencial que podría proporcionar la estabilidad que la monarquía necesitaba. La tensión de estos desafíos personales y políticos pasó factura a la salud de George. Para 1935, estaba claro que su reinado estaba entrando en su fase final. Sin embargo, continuó trabajando, continuó cumpliendo sus deberes y continuó preparando la monarquía para los desafíos por venir. Sus apariciones públicas finales fueron marcadas por una dignidad que había caracterizado todo su reinado. El rey, que nunca había buscado el trono pero lo había llevado fielmente por 25 años, se estaba preparando para pasarlo a la siguiente generación. George V falleció el 20 de enero de 1936. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un nuevo entendimiento de lo que la monarquía constitucional podía lograr en una era democrática.
La crisis de sucesión inmediata que siguió confirmó la sabiduría de sus preocupaciones sobre Edward. La abdicación del nuevo rey después de menos de un año vindicó los temores de George sobre la divorciada estadounidense y demostró la importancia de elegir el deber sobre el deseo personal. La ascensión de Albert como George VI proporcionó la continuidad que la monarquía necesitaba. El hijo menor, que había sido moldeado por el ejemplo de su padre, guiaría a la nación a través de la Segunda Guerra Mundial y la transformación final del imperio en la mancomunidad. El legado de George V no se encuentra en gestos dramáticos o discursos memorables. Yace en su liderazgo firme y consistente durante un periodo de cambio sin precedentes. Heredó un imperio victoriano y dejó atrás una monarquía constitucional moderna adaptada al gobierno democrático. El rey que coleccionó sellos entendió que los detalles pequeños importan. Su atención a la propiedad constitucional, su respeto por las instituciones democráticas y su capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes crearon un modelo para la monarquía moderna que sus sucesores seguirían. Tal vez más importante, George demostró que el liderazgo efectivo no requiere carisma o visión grandiosa. A veces, lo más importante que un líder puede hacer es simplemente mantener el centro mientras el mundo se transforma a su alrededor. Proporcionó estabilidad durante la inestabilidad, continuidad durante el cambio y dignidad durante la crisis. El monarca que comenzó su reinado como emperador de India lo terminó como la cabeza simbólica de una asociación voluntaria de naciones libres. La transformación no fue su logro solo, pero su guía firme la hizo posible. Al final, ese puede ser el mayor tributo a un rey que entendió que a veces lo más importante que un gobernante puede hacer es saber cuándo no gobernar. El coleccionista de sellos que se convirtió en rey dejó atrás una monarquía que era menor en alcance, pero más fuerte en fundación. Su mayor logro no fue lo que hizo, sino lo que hizo posible para aquellos que lo siguieron.